A inicio del siglo XXI llegó a Latinoamérica una nueva generación de presidentes con una ideología distinta, el llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, una corriente de gobiernos progresistas recorrió nuestra Latinoamérica con las elecciones de Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, el propio Hugo Chávez en Venezuela. Llegaron prometiendo un cambio estructural, acabar con las injusticias sociales, con las tremendas desigualdades socioeconómicas, con la pobreza, la miseria y el atraso económico de nuestros países. Eso les generó muchas simpatías y muchas esperanzas, luego de sucesivos fracasos de gobiernos de derecha neoliberal en el siglo XX. Sin embargo, luego de más de 20 años de sucesivas reelecciones y gobiernos de presidentes afines a esa ideología, podemos concluir que esta corriente fracasó. Fracasó porque no logró ninguno de sus objetivos principales y porque la gran mayoría de estos gobiernos terminó naufragando en escándalos de corrupción. Esto realmente generó una gran desazón, una gran desesperanza y permitió el retorno de la derecha neoliberal en las recientes elecciones a fines de los años 2010. Y entonces cabe la pregunta, ¿está Latinoamérica condenada a vivir en el atraso y la miseria? ¿Realmente este bipartidismo de derecha neoliberal y de izquierda socialista son los únicos caminos para gobernar en Latinoamérica? ¿O existirá una tercera vía, una tercera forma de resolver los problemas de atraso en nuestro continente? Por eso en este video vamos a analizar justamente eso, las causas del fracaso neoliberal y socialista en Latinoamérica y de qué manera sería una tercera vía de centro, reformista y modernizante que logre de una vez por todas desarrollar a nuestros países. Quédate y te cuento más. Muy bien, para comenzar, queridos amigos, tomemos en cuenta lo siguiente. Llevamos 200 años de independencia política, pero nunca hemos tenido independencia económica, geopolítica o cultural. Las élites que nos han gobernado de izquierda y de derecha siempre han tenido un pensamiento muy eurocéntrico, muy alienado, muy acomplejado. Siempre han estado esperando que de Occidente les lleguen las recetas que se copiaban sin cuestionar y sin adaptar. Es por eso que, como en Occidente había esta corriente de izquierdas y derechas, liberales contra conservadores, aquí en Latinoamérica lo copiamos sin más ni más. Y como siempre hacemos malas copias. Entonces nuestras democracias simplemente eran caricaturas de las democracias occidentales reales, con instituciones débiles, con un clientelismo masivo para ganar favores, con un mercantilismo como forma, de prosperar económicamente, con el famoso cabildeo para lograr favores políticos, con una corrupción endémica y con un caudillismo. Cada cierto tiempo aparecía un personaje prometiendo el cambio, asumiéndose el Mesías, incluso tenían una misión divina para gobernar Latinoamérica. Muchos llegaban condenando la corrupción y asumiéndose paladines de la anticorrupción y terminaban siendo los peores corruptos, esa es la verdad. Mediocridad tras mediocridad, mediocridad tras mediocridad, fracaso tras fracaso. Así nos la hemos vivido en Latinoamérica, lamentablemente, por élites mediocres, élites corruptas, élites que no tienen la capacidad de tener personalidad y de pensar por sí mismas y que siempre han estado vendidas a los bloques geopolíticos. Sucedió en la Guerra Fría, donde habían los bandos pro-soviéticos y pro-estadounidenses, y hoy en día hay los bandos pro-chinos rusos y pro-estadounidenses. Digamos que siempre con esa mentalidad de tío Tom, tratando de ser un buen lacayo. Esa es lamentablemente la historia de nuestra clase política a lo largo de 200 años. Muy bien, ahora vamos a hablar del porqué de las causas del fracaso del neoliberalismo en Latinoamérica. El neoliberalismo es una pésima copia del liberalismo, el real, el auténtico, donde estos neoliberales, se caracterizan por ciertas malas prácticas que han llegado a ser odiadas por la población y por eso generan tantos anticuerpos y antipatías. Para comenzar, que los neoliberales se basan en un gobierno tipo casta, donde ellos están encima de la ley, violando el principio de igualdad de la ley, es decir, no son republicanos, son, tienen cierta resaca aristócrata. Entonces, por esa razón, ellos siempre buscan, la ventaja de las leyes a su favor para sus grupos económicos. Es decir, son grupos económicos parasitarios, no creen en la libre competencia, siempre buscan que el gobierno les dé leyes favorables para crear sus monopolios y oligopolios, que les dé leyes especiales para que no tributen, se la pasan, no pagando impuestos y no les pasa nada porque son los intocables, porque tienen a la Fuerza Armada a su favor, esa es la verdad, y
también promueven la llegada de inversión extranjera, pero extractivista. Es una economía netamente extractivista. Se la pasan simplemente explotando minas, explotando recursos naturales como la pesca, etcétera. De tal manera que solo buscan sacar riqueza del país y no crear nada elaborado, semi-elaborado, y menos industrializar al país y menos hacer una transferencia tecnológica. Porque tienen una mentalidad muy alienada, muy acomplejada. Tienen una mentalidad eurocéntrica. O sea, todo esperan que venga de Europa, viven enamorados de sus raíces occidentales y por lo tanto no les cuesta nada traicionar a nuestros países. Pues si los desprecian y los odian, nunca los han querido, siempre se han sentido europeos viviendo en Latinoamérica. Y entonces esa es la razón del por qué tenemos tanto vendepatria neoliberal, que no les ha, digamos, avergonzado ni un poquito a abrir el país de par en par para que vengan a saquearlo las potencias occidentales. Esa es la verdad. Entonces esa es la razón por la cual estos grupos económicos neoliberales no pasan de ser mercachifles o mercantilistas. Nunca han podido desarrollar una marca internacional de peso, menos una transnacional latinoamericana de peso. Están siempre con la mediocridad por delante y como son tan informales en su forma de gobernar, ellos son los principales impulsores de la informalidad en nuestro continente. Por eso tenemos tanta economía informal, porque ¿por qué razón un emprendedor pequeño que sí se esfuerza en competir, que no tiene favores del gobierno, por qué pagaría impuestos para financiar a una casta política y económica corrupta? ¿Por qué razón? No tendría ningún incentivo. Menos que ese Estado no te da ningún beneficio, no te da seguridad, no te da nada. A veces son los primeros aliados con las mafias, digamos, corruptas del crimen organizado. Esa es la verdad, los principales errores del neoliberalismo, digamos, un Estado de casta política, un Estado, digamos, economía extractivista, un Estado de explotación de recursos laborales, por eso la precarización laboral, por eso el uso, digamos, indiscriminado de los recursos, no importa contaminando la tierra, no les interesa nada, con tal de llevarse las riquezas del país. Por eso viven sometidos a intereses internacionales, porque pues, están vendidos esos intereses, son sus patrones. Y es por esa razón, porque digamos en Latinoamérica, la derecha neoliberal, por más que tienen su discursito de lucha contra el comunismo, no enganchan con la población, no enganchan, la gente no es tonta, se da cuenta pues del cuento, ¿no? Entonces por esa razón, esta derecha neoliberal ha fracasado y va a seguir fracasando, porque siempre mantiene esas mismas prácticas corruptas, informales y mediocres, en lugar de promover la meritocracia, teniendo buenos cuadros, pero es que más fácil es robar que trabajar honestamente. Entonces tienen la capacidad pero no la usan porque tienen problemas de ética. Esa es la gran verdad en la derecha neoliberal en Latinoamérica. Y entonces bien ganada su mala reputación. Muy bien, ahora hablemos de las razones del fracaso del socialismo en Latinoamérica, incluido el socialismo del siglo XXI y el fracaso de la izquierda a lo largo de estos años. Antes se quejaban porque nunca habían gobernado, ahora ya han gobernado, ahora ya los vimos en acción. Y lo que hemos visto es pues casi más de lo mismo. Es decir, digamos que la gente de izquierda adolece de un problema crónico y grave, la falta de preparación. Ellos creen que con ser un agitador social, ser un demagogo, prometer cosas, ya mereces gobernar un país. Y nada más lejos de la verdad. Mucha de esta gente es aventurera, improvisada, llegan al gobierno sin haber administrado nunca ni siquiera una tienda, una bodega, no tienen ni idea de cómo se genera riqueza, de cómo se industrializa un país y por lo tanto llegan al gobierno, se encuentran un presupuesto millonario y se vuelven locos de poder, locos de corrupción, pues se sienten nuevos ricos, se acoplan a la casta política de los neoliberales y ahí los ves comiendo juntos, tomándose cafecitos y copian las mismas malas prácticas. Como no tienen cuadros técnicos, improvisan a los amigotes y esto se convierte en un festival de corrupción al mismo estilo que los neoliberales. También tienen sus padrinos, te prometen el antiimperialismo contra Estados Unidos, pero no te comentan que son pro imperialismo ruso, antes soviético, ahora ruso, y entonces, claro, ellos no están a favor de papá Estados Unidos, pero sí a favor de papá Rusia, y Rusia los financia, pues con armas, con ciertos, digamos, recursos energéticos, etc. Esa es la verdad. La izquierda es una suma de mediocridades, y eso es el porqué de su fracaso en Latinoamérica. Ellos tampoco desarrollan una economía productiva, solo extractivista, a diferencia de los neoliberales que rematan los recursos del país a las transnacionales extranjeras. Los socialistas se llaman nacionalistas porque estatizan una mina, un pozo de petróleo y hasta ahí llegan. No son capaces de ir más allá a la industrialización de esos recursos. Entonces porque no les da la capacidad y entonces solamente empiezan a administrar los recursos del país, extrayéndolos pero no procesándolos, y para evitar perder popularidad, que se les note la mediocridad, lo que hacen es un festival de regalos públicos, es decir, los bonos, las famosas asistencias sociales, los subsidios para todos.
como no es su plata, como nunca les ha costado generar nada, como son parásitos, regalan la plata ajena del erario nacional y entonces ahí van regalando bonos para tales personas, tales grupos, etcétera, etcétera, los ONGs, los movimientos LGTB, los proabortistas, etcétera, etcétera, pierden dinero del país en tonterías, simplemente para mantener a la gente contenta y la malacostumbran a recibir regalos y a volverlos ociosos. Es lo que pasó con la Venezuela chavista y hay mucha gente que prácticamente se malacostumbra a recibir y cree que es un derecho recibir del Estado. No es un derecho recibir del Estado. Lo que es tu derecho es lo que tú te ganas con esfuerzo, lo que tú trabajas día a día, porque esa es la base de una meritocracia. Entonces, realmente esas son las razones del fracaso de la izquierda. Igualmente ahora están muy mal vistos. Se consuelan culpando a la derecha neoliberal y dicen, sí, pues nosotros robamos, pero ellos robaron más. Como si esos pecados de la derecha los santificaran a ellos, ¿no? Los justificaran. Entonces, realmente no tienen ni idea de qué hacer con un país y es el porqué de sus fracasos, las inflaciones desbocadas en Argentina, el porqué solo se dedican a emitir moneda para financiar sus deudas públicas, etcétera, etcétera. Y realmente, digamos que los indicadores, los resultados macroeconómicos y microeconómicos prácticamente están al mismo nivel de fracaso que los neoliberales. Muy bien, querido amigo, entonces viene la pregunta, ¿existe una tercera vía? ¿Existe una tercera forma de hacer las cosas mejor? Muy bien, un mensaje para todos nuestros amigos eurocéntricos que no ven más allá de su nariz europea o occidental. El mundo es más grande que Occidente. Veamos un poco más allá. ¿Qué tal si vemos Asia? ¿Qué región del mundo ha logrado éxitos económicos, industriales, tecnológicos sorprendentes en poco tiempo, dándonos una pauta de lo que puede ser un camino para Latinoamérica? Asia. Y no solo te estoy hablando de China, te hablo de Singapur, te hablo de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, te hablo de la India, Tailandia, el propio Vietnam, Indonesia, digamos, países que en 30, 40 años han dado un salto tremendo en tecnología, en infraestructura, en desarrollo industrial, etcétera, que hoy en este momento están compitiendo al tú por tú con Occidente, que tienen poco que envidiarle. Te invito a googlearlo, a investigarlo por redes sociales o inclusive a viajar y darte cuenta del nivel que tiene Asia en este momento. Como PBI acumulado ya superó a Occidente en el PBI acumulado como continente y sigue su camino al desarrollo. ¿Qué aplicaron en Asia que nosotros en Latinoamérica no hemos aplicado? Mientras en Latinoamérica seguimos con esa mentalidad de guerra fría, escuchando a los locos de izquierda y derecha, matándonos entre nosotros, entre guerrilla y paramilitares, en Asia se dejaron de tonterías y dijeron, a ver, ¿qué es lo que funciona? El capitalismo es el que genera riqueza. Dentro de eso, ¿cuál es el modelo? El liberal, auténtico, libre competencia, libre comercio, vamos a volvernos los mejores capitalistas, dijeron los asiáticos. Entonces aprendieron a competirle a Europa, Occidente, a Estados Unidos en su propio juego y ya les están adelantando, porque aprendieron que en paz, con negocios, con industria, con desarrollo, se puede avanzar sin necesidad de guerras. Y ahí tenemos los indicadores de estos países. Ahí tenemos los indicadores de estos países. Digamos que un liberalismo donde hay la libre competencia, hay la meritocracia, hay un gobierno que funciona meritocracia, un gobierno fuerte que cree en la anticorrupción, digamos, estricta, que cree una política nacionalista que sí invita a la inversión extranjera, pero garantiza transferencia tecnológica. Y también se compran empresas privadas extranjeras para acceder a patentes y se envían a los mejores talentos al extranjero a estudiar y los retornan con incentivos para que traigan ese conocimiento al país. Esa es la forma de industrializar un país y son unas fieras los asiáticos en los negocios. Te lo digo yo por experiencia, hago negocio con los asiáticos todos los días y son realmente excelentes para vender, para hacer negocios, para industrializar, para fabricar cosas. Entonces no es casualidad todo lo que está haciendo Asia. Entonces, ¿para qué vamos a inventar la rueda dos veces? Si ya nos está mostrando el camino hacia que nosotros deberíamos caminar en Latinoamérica. Entonces, realmente lo único que tenemos que hacer es estudiarlo, aprender de eso, adaptarlo y aplicarlo a nuestra realidad latinoamericana. Entonces, realmente, para los que no lo creían o los que creen que es solamente una idea teórica, pues ahí están los hechos, los datos, estudien las economías asiáticas y verán cómo funciona. Son liberales en lo económico y conservadores en lo político, porque ahí no va a entrar toda esta corriente woke, LGTB y todas estas, digamos, ideologías que solamente desestructuran la sociedad y nos enfrentan entre hombres y mujeres. Ahí no entran, ahí no entran. Entonces, ese es el camino asiático exitoso. Han sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza en tan solo 30 o 40 años, que es casi 2 Latinoaméricas en población. Entonces, ante las pruebas, realmente seríamos bastante necios de no tomar el buen ejemplo asiático.
Bueno, ¿y cómo se están reciclando, disfrazando de nuevo para relanzarse los antiguos derechistas neoliberales y los antiguos izquierdistas de socialistas? Bueno, los neoliberales se están reciclando bajo el disfraz de Trump, ¿no? Hay una corriente de trumpismo en Latinoamérica, hay el Trump de los Andes, el Trump tropical, que era Bolsonaro, Trump del sur, etc. Todos le copian el peinado, lo grosero, lo agresivo a Trump. No le copian lo más importante. Trump es ante todo un gran nacionalista. Es un gran nacionalista que lucha por los intereses de Estados Unidos. Pero vemos a un vergonzante Bolsonaro apenas elegido yéndose a la Casa Blanca a barbearlo a Trump, regalándole una camisetita de la selección brasileña. O sea, digamos, para que veamos el nivel, ¿no?, de servilismo de esta gente, que no, ni por acá ni por asomo se les ocurre ser nacionalista. Para nada, no está en su ADN, esa es la verdad. Y se hacen pasar ahora por liberales. Y dicen, no, es que yo apoyo a Trump, dicen ellos. Pero Trump no es liberal. Si Trump está contra el libre comercio contra China, nada más antiliberal que eso. Trump está, digamos, en contra de la libre competencia. Hace sanciones a Huawei, sanciones a TikTok, simplemente porque no son empresas de su agrado. Y bueno, y obviamente están a favor de los lobbies económicos, que estos que no cambian, estos grandes grupos de poder corruptos, y no puede haber nada más antiliberal que la corrupción. Entonces, por todo lo mencionado, y más su comportamiento tipo casta política, que también es antiliberal, entonces son falsos liberales totalmente, en la realidad. Y ahora, ¿qué podemos decir los izquierdistas o socialistas? Se están reciclando ahora como humanistas. Ahora, no, tú le preguntas a un socialista, no, yo soy humanista, yo soy de la Agenda 2030, de la economía sostenible, digamos que suena bonito, pero es solo un disfraz. Son los mismos oportunistas, improvisados, mediocres de siempre, que van a fracasar una y otra vez porque no tienen ni idea de cómo generar riqueza. Ese es el gran talón de Aquiles de los izquierdistas. Si por lo menos se prepararan, si por lo menos primero emprendieran para aprender cómo es la responsabilidad de manejar recursos y acrecentarlos, por lo menos ganarían experiencia. Pero no, ellos no quieren estudiar realmente y quieren ir de frente a manejar presupuestos millonarios con las consecuencias de siempre, ¿no? La farra fiscal y, digamos, el malgasto público. Esa es la verdad. Por eso quieren estados grandes, ¿no?, elefantiásicos, con burocracia, para dar trabajo a toda su gente, tanto los de izquierda y los de derecha. Esa es la verdad. Por eso tenemos estados gigantescos, inoperantes, ineptos, mediocres. Esa es la verdad. Entonces, bueno, esa es la razón y ahí están los disfraces de cada bando en este siglo XXI. Muy querido amigo, entonces, ¿cómo sería esta tercera vía de centro en Latinoamérica? Ante todo, tiene que ser modernizante y por lo tanto reformista. Basta ya de constituciones caducas, socialistas o neoliberales. Necesitamos una constitución que sirva como motor de cambio para nuestra sociedad a imagen y semejanza de lo que han hecho en Asia. Es decir, liberal en lo económico y conservador en lo político. Liberal en lo económico, ¿por qué? Para que se fomente la competencia, la libre competencia de nuestros emprendedores y tengamos una fuerza productiva de empresarios, nuevos empresarios de extracción popular, un capitalismo popular que funcione, que gane competitividad, que exporte, que traiga divisas, que es lo que hizo Alemania, por ejemplo. También porque eso garantiza que no haya monopolios ni oligopolios. La meritocracia en el centro del tipo de gobierno, porque eso garantiza movilidad social y un gobierno de los mejores, que solo llegue gente preparada a los gobiernos, gente con trayectoria, gente que ha demostrado que merece llegar a un puesto gubernamental. No como ahora que llega cualquier payaso con un poco de un marketing y dinero, esa es la verdad. Entonces, eso nos garantizaría un Estado más pequeño, pero eficaz y eficiente en el manejo, digamos, de los recursos naturales y también con una dosis importante de nacionalismo, que parte de un amor por el país, un conocimiento de nuestra cultura y un amor auténtico por nuestro país va a hacer que esta nueva clase política luche por los intereses nacionales y no le cueste ser honesta y ser anticorrupción. Y la anticorrupción debe ser tajante y decidida, de tal manera que haya tolerancia cero contra eso y mano firme en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Entonces, todo esto nos va a llevar, obviamente, a un estilo de gobierno donde, como digo, tenemos un aparato productivo basado en la competitividad, en el libre comercio, en salir al mundo a exportar la calidad de Latinoamérica, un gobierno que nos apoya en la capacitación, nos apoya dándonos reglas claras, un buen manejo tributario y cumple la ley. Digamos, la nueva clase política tiene que ser la primera cumplidora de la ley para dar el buen ejemplo. Eso va a ayudar a que la economía informal se formalice porque la gente va a decir, ah, mira, vale la pena pagar impuestos porque esos impuestos se están invirtiendo bien en obra pública para provecho de todos. Digamos, se tiene que apostar por una inversión productiva. Basta ya de regalar el dinero en inversiones tontas. Y obviamente también buscar que la inversión extranjera que venga cumpla la ley, ¿ok? Es bienvenida la que cumpla la ley y que nos garantice transferencia tecnológica. Ese tipo de inversión extranjera es la que vale la pena invitar al país. Y nosotros con la mira de industrializar al país a toda costa, es una carrera contra el reloj.
que estamos en la cuarta revolución industrial y estamos en la cola. ¿Es posible empoderar a los emprendedores? Por supuesto. Miren lo que ha logrado la gastronomía peruana al empoderarse a través de sus pequeños emprendedores que fueron los que crearon la Feria Mistura y han logrado inclusive en este año 2023 lograr que el primer restaurante peruano central sea considerado el mejor restaurante del mundo. Pero eso ha sido fruto de la propia iniciativa privada de sus emprendedores. No ha sido una política de Estado o de un político iluminado, para nada. Y ese es el ejemplo que se puede seguir para el resto de Latinoamérica, que es posible lograr una vía así modernizante. Conservadora en lo político, ¿por qué? Porque no podemos distraernos en agendas de género, en agendas abortistas que solamente debilitan la sociedad, nos hacen enfrentar entre hombres y mujeres. El hombre y la mujer deben tener un pacto social de mutuo respeto, de complementariedad, donde haya igualdad de derechos, igualdad ante la ley, no haya privilegios para nadie, nadie está encima de la ley. Entonces eso nos va a ayudar a tener una cohesión nacional, no distraernos en agendas secundarias y poner en agenda lo principal, el desarrollo industrial, la educación, un nuevo tipo de educación para la cuarta revolución industrial, la tecnología, la investigación, la ciencia, la inversión extranjera, la exportación, etcétera, etcétera. Entonces, con estos ingredientes, esta tercera vía de centro, alejada de los extremos de izquierda y derecha, con un auténtico liberalismo económico en sus esencias, puede lograr los mismos resultados que Asia. No tenemos por qué lograr resultados diferentes. Digamos, si copiamos lo bueno y lo mejoramos, es de esperar que tengamos resultados iguales o hasta mejores. Está en nosotros, digamos, crear esas nuevas corrientes de tercera vía. Invito a todos los que nos están mirando, es en el país en el que estés, a abrazar esta nueva corriente que puede servirle a tu país a apalancarte. Sé protagonista, dejemos de ser espectadores, ¿ok? Así que los que tengan interés, con mucho gusto podemos entrar en contacto y compartir ideas e iniciativas para que implementar esta tercera vía profesional, ética, nacionalista, de un pragmatismo nacionalista, digamos, que ponga la meritocracia en el centro. Sí se puede, queridos hermanos. Muy bien, querido amigo, querido hermano, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. ¿Existe un binomio empobrecedor en Latinoamérica? Sí, se llama neoliberalismo de derecha y socialismo de izquierda. Ambos han tenido su oportunidad de gobernar durante 200 años y han fracasado unos tras otros. Ahora se están intentando reciclar, algunos haciéndose pasar por liberales, supuestos liberales, y que no son más que mala copia de Trump. Y por el otro lado tenemos a estos izquierdistas que se están tratando de hacer pasar por humanistas de la Agenda 2030, pero pues que también siguen siendo los mismos mediocres de siempre. Latinoamérica necesita un tercer camino. Ese tercer camino está frente a nosotros si miramos más allá de nuestro eurocentrismo. Miremos a Asia, miremos lo que está haciendo Asia. Te invito a estudiarlo, investigarlo y aprender de ellos. Ellos tienen un modelo liberal en lo económico, auténticamente liberal en lo económico y conservador en lo político para no distraerse en agendas secundarias de género y esas cosas. Ese, digamos, modelo liberal en lo económico lleva obviamente un componente de competitividad para tus empresas. Por eso es que Asia tiene el desarrollo tecnológico que tiene, que en este momento en infraestructura, en industria, en tecnología no tiene nada que envidiarle a Europa y lo han logrado en solo 30, 40 años sacando más de 1.000 millones de personas de la pobreza. Latinoamérica tiene que construir su tercera vía adaptándola a su realidad, pero teniendo claro los tres ejes. La unidad nacional para evitar que nos tengan divididos en izquierda y derecha y esa unidad se transforma en nacionalismo, en un patriotismo auténtico, de amor por lo nuestro. Y de esa manera nuestra nueva clase política va a pelear por nuestros intereses y va a fomentar la industrialización auténtica y la transferencia tecnológica con la gran industria internacional. También tenemos el componente pragmático que nos lleva a aprender de los mejores, sin complejos, y también la mejora continua, sin vacas sagradas. ¿Ok? Entonces de esa manera en Latinoamérica vamos a tener una nueva generación de empresarios políticos que están continuamente mejorando las cosas y que salen a competir al mundo llevando la calidad de Latinoamérica al mundo entero sin ningún complejo de inferioridad, tratando de ganar mercado porque es la forma de traer divisas al país. Y finalmente el componente de la libertad que es la libertad económica, la libertad geopolítica. Dejemos de ser, digamos, los ahijados de papi Rusia y de papi Estados Unidos. Necesitamos tener nuestra propia personalidad geopolítica y también esa libertad económica para poder ser un buen continente, amigo de los negocios, amigo de la inversión, amigo del crecimiento en exportaciones y en industria y preocuparnos de una agenda auténtica de desarrollo, que es la agenda pues de la educación, de la tecnología, de la ciencia, etcétera. Y no distraernos en agendas secundarias como agendas de género, agendas abortistas, etcétera, etcétera, que solo nos tratan de distraer
y tenernos sometidos. Creo que con todos esos componentes Latinoamérica tiene todo lo necesario para poder cambiar de rumbo. Te invito a hacerlo, te invito a reflexionar de ese tema, te invito a investigar. Yo estoy tratando de poner un granito de arena en este tema y dejar de ser solamente como los clásicos criticólogos. Te invito a comentar abajo en la caja de comentarios, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Ya sé que mis amigos izquierditas o derechitas van a venir acá a tratar de ensuciar el canal, a tratar de darme con palo, pero no importa, los hechos son uno solo. Izquierda y derecha han fracasado en Latinoamérica y la tercera vía que estoy proponiendo, es la tercera vía asiática, está frente a nosotros demostrándonos toda su capacidad de desarrollo. Ahí están los hechos, ahí está el avance de Asia. No tenemos más que investigar, aprender y adaptar. Te invito a hacerlo. Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, Latinoamérica necesita para unidad y recuerda, Latinoamérica necesita unidad para ser grandes. Hasta la próxima.